Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la clase de Bachillerato de segundo de Historia. Como siempre vamos a iniciar una presentación, en este caso sobre la Tercera República Francesa, cuya cronología tenéis en la parte inferior, 1870-1879, en su primera fase, la fase de mayores dificultades tal vez. Ya sabéis, nos hemos basado para ello en el libro de Julio Simó, profesor de Historia del Instituto de Madrid, y los apuntes de la Consejería de Educación del Gobierno de Cataluña del profesor Urfel. Siempre sabéis que me gusta recordar las fuentes para que las echéis un vistazo o a lo mejor las estudiéis en profundidad. Bien, lo que nos toca en la actualidad es este régimen que va a iniciar un periodo de larga república en el país vecino. Y tenéis las dos principales etapas, cortas etapas, porque estamos hablando simplemente de los orígenes de la Tercera República. La Tercera República se va a prolongar hasta 1940, es decir, hasta la Segunda Guerra Mundial, pero nosotros vamos a estudiarla en estas primeras fases hasta la Gran Guerra, la Guerra del 14 al 18 o la Primera Guerra Mundial. Como veis, en primer lugar, ahí tiene una puesta en escena difícil. Es decir, los primeros años son complejos. ¿Por qué? Fundamentalmente por la oposición, por las luchas entre monárquicos y sus diferentes ramas y republicanos. ¿De acuerdo? Bien. Es una república que comienza precipitadamente. Comienza más que por las ganas de una tercera república, un régimen nuevo, por el agotamiento de la anterior y debido fundamentalmente a la gran humillación que va a suponer para Francia la pérdida de Alsacia y Lorena después de la derrota de la guerra franco-prusiana en la batalla de Sedan, en la que el mismo emperador Napoleón III va a ser apresado. Los primeros momentos después de esta proclamación republicana van a ser dirigidos por un gobierno provisional, como es habitual en estos contextos, ¿de acuerdo? Un gobierno provisional que tiene una actitud de resistencia frente a la rendición a los prusianos. De hecho, como veis ahí, hay una cierta hostilidad hacia esa rendición y hay dudas dentro del propio gobierno. Finalmente, el armisticio se firma el 28 de enero de 1871, aunque dentro del propio gobierno, el ministro del Interior Gambetta es contrario a dicho armisticio y los monárquicos, que van a hacer una campaña favorable a la paz, se van a ver beneficiados de esta campaña posteriormente, como vamos a ver. Ahí tenéis en esa asamblea que se celebra inmediatamente después del armisticio, propiciada a su vez por el propio canciller alemán Otto von Bismarck para poder negociar con un gobierno elegido ya de unas urnas. Bueno, como decíamos, estas elecciones van a darle el poder a Adolphe Thiers, gran político francés del siglo XIX, que de nuevo va a tomar protagonismo fundamental en este periodo y tenéis su imagen. Bien, Thiers va a negociar directamente con Bismarck los acuerdos de paz, por decirlo así, y se firma el Tratado de Frankfurt, en donde fundamentalmente la consecuencia quizá más directa, aparte de ciertas indemnizaciones, va a ser la pérdida de la Alsacia y algún territorio de la Lorena. ¿De acuerdo? Bien, en esta imagen tenéis más o menos cuál es la frontera anterior a 1870 y la frontera posterior a 1870. Podéis echar un ojo, veis el documento y pensáis que, ¿por qué no? Esto podría ser también un comentario para las pruebas de clase o para las pruebas de más adelante. Bien, es un contexto muy difícil porque a partir de marzo se va a producir el levantamiento de la Comuna de París. Tener en cuenta que el gobierno y las cámaras elegidas y de cierta mayoría monárquica y conservadora se sitúan en Versalles, símbolo protoparte del poder monárquico francés. Bien, pues en la ciudad de París se va a producir un movimiento revolucionario que va a ser símbolo posteriormente, como veremos, del movimiento obrero. Entonces se va a producir un movimiento de insurgente en contra de la monarquía y en contra de esta república conservadora que parece que está surgiendo. Este movimiento parisino va a tomar una serie de medidas revolucionarias y va a ser reprimido muy duramente, como vamos a ver a continuación en alguna imagen, va a ser reprimido muy duramente, fundamentalmente en el mes de mayo con la Semana Sangrienta,
con más de 30.000 ejecuciones. Ahí tenéis una imagen que no he podido evitar poner en la propia presentación con una recreación del Lego de una de las barricadas, ahí veis en la parte inferior. Y ya imágenes muchísimo más serias, muchísimo más duras, con las barricadas de París del año 71, como decíamos. Si conocéis la ciudad, alguno podrá incluso situarlo. Como veis, ya la fotografía está tomando protagonismo en los acontecimientos políticos del siglo XIX. Imágenes más duras, evidentemente, de soldados de la Comuna. Bien. Finalmente, en este periodo tan inestable, políticamente sobre todo, en general en todos los ámbitos, los monárquicos van a tratar de restablecer la corona. ¿Cuál es el problema de los monárquicos en esta época? Su desunión. Están los legitimistas, los partidarios, como decíamos en el tema anterior, de una monarquía de derecho divino, o los orleanistas, más favorables a una monarquía más pragmática, más centrista, por decirlo de alguna manera. Incluso tenemos los bonapartistas también, que se alejan de los legitimistas, serían más cercanos en este sentido a los orleanistas. Esta división va a hacer que los monárquicos fracasen en ese intento de regreso, a pesar del gobierno de McMahon, que va a sustituir a Thiers debido al apoyo que este último realiza de las posiciones republicanas, fundamentalmente por una cuestión de practicidad. En esta segunda fase comienza en el año 75, fundamentalmente debido a estas leyes republicanas. Son las leyes que establecen la base del sistema republicano de la Tercera República. Unas leyes de 1975, como decíamos, que van a confirmar la República como régimen francés desde este momento y que fundamentalmente se van a desarrollar en ese cuadro azul que veis a continuación. Una serie de ideas habituales, recurrentes en un sistema republicano, en este caso todavía ciertamente conservador. Una república democrática y parlamentaria, dos cámaras en el Parlamento. Recordad, cuando hay dos cámaras, normalmente la Cámara Alta o el Senado va a ser una cámara de control de la Cámara Baja. Un gobierno que, como veis, es investido y a su vez puede ser derrocado por el Parlamento, y un presidente de la República elegido por 7 años también por sufragio universal en directo, es decir, el Parlamento es elegido por sufragio universal y este Parlamento va a ser quien elija la presidencia de la República. En ese sentido, como vais a ver ahora a través de una serie de flechas, todavía los republicanos no están en el poder de la Tercera República y poco a poco van a ir alcanzando las diversas instituciones, como veis ahí. Ahí tenéis que a partir del año 1876-1877 alcanzan la Cámara de Diputados, en el 79 alcanzan el Senado y fruto de esa elección para el Senado van a provocar la dimisión del presidente de la República conservador y se va a producir la elección de Jules Greffy como presidente de la República. Y de esta manera y así los republicanos, poco a poco y con notables dificultades, han accedido al poder. Simbólicamente se van a producir 4 aspectos fundamentales que recoge muy bien el profesor Simó en su obra, como son el abandono de Versalles por parte de las cámaras y el regreso a la capital, a París, la elección del 14 de julio como fiesta nacional, evidentemente recordando la toma de la Bastilla del año 1789, la elección de la Marsellesa como himno nacional y, por último, la amnistía de ciertos numerosos individuos que habían sido condenados por los acontecimientos de la Comuna de París de 1871.